de los videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Hoy es martes 31 de mayo, como siempre estamos muy contentos y agradecidos de contar con el placer de su sintonía. Esperamos que estén muy bien. Saludos a ustedes y saludos compañeros, como se encuentran en la tarde de este martes. Hola Leila, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos aquí en cabina, el equipo. Qué bueno estar con ustedes ¿qué es hoy, verdad? Martes. Martes Martes, 31. así es, martes 31, así como dicen, martes ni te cases ni te embarques. Don Miguel Guerrero, saludos, ¿qué dice ese trinquete? Bueno, yo no sé si soy un trinquete. Quien es un trinquete es evidentemente el dictador de Nicaragua. Acaba de hacer que el Parlamento, es decir, que el Congreso nicaragüense, cierre la Academia Nicaragüense de la Lengua, que es filial o reconocida por la Real Academia Española, porque la Real Academia Española reconoce los aportes de Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista, al mejoramiento del habla del español en el mundo. Hasta esas nimiedades y abusos llega una dictadura, como una odiosa dictadura como la de Daniel Ortega, que es un hombre que incluso tiene una vida privada un poco cuestionada, porque en alguna oportunidad fue acusado de propasarse con su hijastra, que es la hija de su esposa, la señora Morillo, una poetisa nicaragüense, que es la vicepresidenta de la República. Imagínense ustedes, una pareja como presidente y vicepresidente, si muere Daniel Ortega, ella pasa a la presidencia de la República. Así mismo, es lamentable que el deterioro de la democracia llegue hasta puntos tan extremos y que la evidencia pues de la intolerancia que existe en Nicaragua se evidencia hasta en las letras, porque estamos hablando de una institución bastante fuerte con casi 100 años de existencia, 94 años de existencia la Academia de Lengua de este país, y que es evidente, como dije inicialmente, que el deterioro de la democracia va en aumento en Nicaragua y que podemos esperar más. Mira, yo no sé si una cosa como esa puede pasar en la República Dominicana. Tuvimos una dictadura feroz, corrupta, sanguinaria, y que duró 31 años, pero la dictadura de Ortega va en ese mismo camino, solo que la dictadura de la República Dominicana tenía ciertos límites y tenía algún respeto por el buen gusto, literalmente hablando, que evidentemente está desprovista la dictadura de Nicaragua. Yo no sé qué persigue Ortega, porque yo no creo que eso afecte ni a la Real Academia de la Lengua y mucho menos a Sergio Ramírez. Todo lo contrario, eso va a provocar, sin lugar a dudas, un movimiento de apoyo, de solidaridad y de adhesión a favor del trabajo literario que ha estado haciendo Sergio Ramírez. A mí me tocó el privilegio de presentar el libro de él, uno de sus últimos libros, un libro sobre la política nicaragüense, titulado Adiós muchachos. Yo no sé si ustedes lo han leído. Él rompió con el sandinismo poco después de haber caído la dictadura inicial de Daniel Ortega en Nicaragua. La edición dominicana circuló, se fue puesta en circulación aquí, y a mí me concedieron el privilegio de hacer la presentación de la obra. Naturalmente tuve que leer la obra, como he leído muchas de las obras del señor Ramírez. Y la verdad es que el miedo que le tienen las dictaduras al conocimiento, a que la gente pueda conocer ciertas cosas que la dictadura le oculta, como es el caso de Cuba, donde están prohibidas la lectura de ciertos libros, que no se puede mencionar ciertas cosas, que enarbolar un letrero que diga patria y vida, y en lugar de patria o muerte, te ocasiona un encierro de 6 meses, 7 meses,
y una condena incluso de 7 a 10 años, como ha estado pasando este año. Don Miguel. Y yo me alegro, perdón, y yo me alegro de que nosotros, a pesar de todo, a pesar de que hemos tenido gobiernos buenos y gobiernos malos, y vamos a seguir teniendo gobiernos buenos y gobiernos malos, por lo menos vivimos en democracia y ciertas cosas se respetan. Y el derecho de uno a expresarse, como yo lo estoy haciendo hoy, y como lo hacemos todos los días nosotros aquí en Rumba, por lo menos no hiere la sensibilidad de los gobiernos. Por lo menos yo creo Esa Academia de la Lengua en Nicaragua tiene 94 años de funciones en ese país. O sea, él está acabando con una institución histórica, con 94 años de historia. Él y todos esos legisladores, 75 legisladores, porque de 91 parlamentarios, solamente 16 se abstuvieron de votar. O sea, no fue que votaron en contra, sino que se abstuvieron de votar contra la desaparición de 94 años de servicio a probablemente el mayor valor cultural de esa nación, algo que es fundamental para el cuidado de la lengua, claro. pienso yo. Tengo entendido que ya se han pronunciado academias de la lengua de otros países en contra de eso, la de Chile, la de Argentina, la de Ecuador, y no solo países de América Latina, sino también de España. La Academia de Lengua de España se pronunció en contra de eso. Caramba, ni Somoza, ni la dictadura de los Somoza se atrevió a tanto. Pero es que, ni Somoza se atrevió es que a la tanto. dictadura de Ortega es peor, más sanguinaria que la de Somoza, queda demostrado. Claro. Había por lo menos un periódico independiente que era el que dirigía Pedro Joaquín Chamorro, que fue víctima de un atentado, fue asesinado por la dictadura, pero ya cuando la dictadura se sentía totalmente perdida. Sí. Se trata de suprimir todas las libertades del pueblo. Claro, bueno, en eso se basan las dictaduras, pero en este caso, te digo, está llegando más lejos que Somoza. Todas las libertades y todos los derechos legítimos de un pueblo. No sabemos hasta dónde quiere llegar este régimen. Es una dictadura obscena de todo el punto de vista. Así es. Valentín, tú decías. No, solo decía que a veces la dictadura es una forma de salirse del closet de la dictadura blanda. La dictadura... Bueno, parece una especie de duras. Repítelo, Valentín, porque no se escuchó. Aparentemente se interrumpió lo que tú estabas diciendo. Repite la idea desde un principio. No, es que se cayó. Mira, Miguel. Lo que pasa es que voy en carretera, no sé si me escuchan ahora. Voy en carretera. Voy a ver ahora, sí, trata ahora. Bueno, decía que la dictadura, muchas veces, don Miguel, es una especie de salir del closet de la dicta blanda, que las mismas características, solamente que trocada, por así decirlo, con una especie de visual hacia el exterior de democracia, camuflada, una dictadura camuflada, y se entiende entonces la dictadura como una falta de hipocresía en cuanto al manejo de la cosa pública y a la opresión que se hace con respecto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, de parte de algunas democracias o pseudodemocracias. Yo no concibo la vida en dictadura. A nosotros nos han enseñado lo férreo, duro, difícil, lastreante, abominable, y además absurdo y abusivo. Y lo de absurdo viene por el hecho que yo no entiendo que la cosificación de la gente, la instrumentalización del ser humano y verlo, por eso la mejor opción siempre será la vida en democracia. Por eso hay que aceitarla, hay que afinarla, hay que añuñarla, hay que protegerla, hay que dulcificarla. Y cuando uno ve a prestos desde la democracia
Bueno. Que afectan, tiene que carizar, entonces uno se siente sumamente mal de lo que podría ser. Por eso hay que proteger la democracia, hay que luchar por la democracia. Bien. Bueno, yo quisiera referirme... Pero la dictadura no se disfrazan. La dictadura se dan a conocer. Y el éxito de la dictadura es hacer que la gente precisamente sepa y entienda que está viviendo en una dictadura y lo que la dictadura es capaz de hacer. Yo creo que eso es lo que diferencia una dictadura como la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Rusia y la de muchos otros países, especialmente los países musulmanes. Pero ojo, no solamente fue Miguel la Academia de la Lengua, ojo, se nos quedó algo. También en el mismo lote, ellos destruyeron por decisión parlamentaria varias ONG que trabajaban con el tema de la literatura, una biblioteca virtual que se había creado por ONG y otras más. Lo que pasa es que lo más grave fue lo de la Academia de la Lengua, sí. Pero también ellos disolvieron varias ONGs que trabajaban con ese tema bajo el argumento, oye esto, bajo el argumento de que estas ONGs utilizaron fondos que recibían supuestamente para protestar contra el gobierno de Ortega, pero no presentaron pruebas al respecto, ¿entiendes? Bueno, una ONG como por ejemplo una que creó una biblioteca virtual que recopilaba, preservaba y divulgaba información cultural e histórica y que tenía años, tenía eso desde el 2007 haciendo ese trabajo. Esa ONG la disolvieron porque supuestamente utilizaba fondos para eso, según un parlamentario, pero no presentó una sola prueba de que eso era real. Es lo que yo estaba diciendo, que la dictadura no se disfraza, no disimula. Don Miguel, pero la dictadura de este señor llegó por la vía electoral. Bueno, pero eso no tiene que ver. No es como te eligen, es como tú gobiernas. Trujillo, bueno, de acuerdo, pero hasta que no le ponen el epígrafe, no la titulan como tal, hay muchísimas acciones en los gobiernos presuntamente democráticos que tienden a una aproximación hacia la dictadura. No, pero cuando estamos hablando de dictadura, Valentín, estamos hablando de cosas que la perfilan, es decir, no estamos hablando de gobiernos democráticos que tienen actitudes autoritarias en algunas especies. No es de eso que estamos hablando. Escúcheme, una pregunta para usted, sí, para que usted me la desarrolle. Este señor es un dictador, porque las cosas que hacen obviamente definen. No, yo no creo que él es un dictador, él es un tirano. Bueno, él es un tirano y es un dictador. ¿Qué es Bukele? Es un gobierno muy autoritario que está acercándose al límite de una dictadura. Usted ve lo que estoy diciendo. Entonces, uno es hipócritamente democrático y el otro es una demostración clara de que se salió del closet de esa realidad. Ambos elegidos por el voto popular. Bueno, claro, porque llegan por el voto popular y se convierten en dictadura. Cuando la peor de la dictadura del siglo pasado, la de Hitler en Alemania cuando fracasaban todos los intentos de formar un gobierno, el presidente de la República llamó a un partido, llamó a un líder, Hitler, que apenas había sacado menos del 20% de los votos de las elecciones, pero fue un gobierno constitucional porque el presidente lo llamó a formar gobierno después que fracasaron todos los intentos suyos para que el Parlamento formara un gobierno, ¿entiendes? Y se llega a la dictadura por diferentes medios. Cuba llegó a través de una revolución, de una guerrilla. Chávez llegó indirectamente a través de un intento de golpe de Estado. Él fue escogido después, pero él intentó. Se convirtió en un líder y un aspirante a la presidencia después de un intento de golpe de Estado. Y estuvo preso por ese hecho criminal, porque en el atentado y el bombardeo a Miraflores, que es el palacio presidencial de Venezuela, murieron más de 250 personas. Y él usó tanques y aviones
aviones a reacción para bombardear lugares donde había una alta densidad de población civil. Entonces, las dictaduras no se disfrazan. Lo que yo quiero decir es que las dictaduras dan señales muy pronto de lo que son. Y le interesa, y lo hace a propósito, porque la dictadura sobrevive y se sustenta en el miedo, y aprendieron del príncipe de Maquiavelo que un líder se gobierna mejor cuando se es temido que cuando se es amado. ¿Entiendes? Entonces, los gobernantes tiránicos como Ortega no le interesa que la gente lo ame, sino que la gente le tenga miedo. Y el miedo aquí prevaleció con Trujillo. A Trujillo lo mataron, yéndose en horas de la noche por una carretera solitaria a una finca suya, acompañado solo del chofer, porque había tanto miedo en la sociedad dominicana que la gente tenía un policía en el cerebro que lo vigilaba. ¿Entiendes? Sí. Eso es el problema. Eso es lo que se llama una dictadura perfecta. Cuando llega a ese nivel ya no se necesita la represión, porque todo el mundo se reprime, porque tiene miedo. Tiene miedo no por él, sino por sus hijos, por sus nietos, por su mujer, por su trabajo, por todo. Todo a su alrededor está rodeado de miedo. Y eso es lo que ocurre en dictaduras como la de Venezuela, como la de Cuba, como la de Nicaragua y como la de Rusia. El pueblo ruso tiene miedo de expresarse, ya han cerrado muchísimos canales. Pero hay muchas otras. Hay muchas otras, claro. Que son también terribles, y usted no le han listado, y no son necesariamente comunistas como las que usted ha mencionado. No, yo te digo, es que la democracia... La democracia es la excepción, no la regla. Óigame, para mí no hay mucha diferencia entre el aclamado y aplaudido Bukele. No hay mucha diferencia entre lo que él está haciendo. Indefectiblemente que mañana se digan que todas esas acciones que están llevando efecto son por el bien macro de la sociedad de esa nación, de El Salvador. Bueno, sí, mira, el bien superior, vamos a decir, del colectivo, nos permitió a nosotros llegar a este punto, afectando las garantías de derechos individuales de tales o cuales personas con tales o cuales condiciones que se consideraron en un momento determinado, que se pudieron retratar en un momento determinado como nocivos al desarrollo social de El Salvador. Podrán decir lo que quieran, podrán ponerle el epígrafe que quieran, pero yo no veo mucha diferencia. Pero nadie está defendiendo el mismo libro. Nadie está defendiendo a Bukele. Yo te dije que para mí era casi una dictadura. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo para que esa dictadura se fortalezca, porque todavía está en un proceso. Es una dictadura en proceso de gestación todavía, la dictadura de Bukele. Es una dictadura con apoyo popular. Bueno, el apoyo popular es el producto del miedo a la dictadura. El apoyo popular es el producto de un manejo de mercado, marketing. Mira, déjame decirte algo a propósito de eso. 2 meses antes de la muerte de Trujillo, del asesinato de Trujillo, o del ajusticiamiento, o el magnicidio de Trujillo, aquí hubo un desfile en el Malecón. Yo vivía en la Fabio Fiallo, yo era muy pequeño, y yo presencié eso, donde asistieron más de 1 millón de personas. No forzada, nadie fue obligado. La gente fue a esa manifestación. ¿Por qué la gente fue a esa manifestación? Porque tenía que hacerse presente y que lo vieran en la manifestación. Porque si no lo veían en la manifestación, le podía costar el empleo, le podía costar la cárcel. Entonces, no era obligado formalmente. Formalmente, pero es como exactamente. La autocensura, se autoobligaba. Exactamente. No, era psicológicamente obligado. Pero a lo que quiero llegar es que unos meses después, cuando lo mataron a Trujillo, la gente que salió a la calle a tumbar los bustos, las estatuas, los rótulos de las calles que loaban la dictadura de Trujillo, fueron los mismos que tuvieron ese discurso, en ese desfile. No fueron otra gente, fueron esa misma gente. ¿Entiendes? Que la gente cuando lo vio muerto perdió el miedo. Don Miguel, ¿cuántas personas te dicen que desfilaron? Más de 1 millón, eso está publicado en los periódicos. Eso fue un desfile
Ese fue un desfile que Entonces, comenzó en la feria y terminó yo no sé de dónde. entonces nos mintieron cuando dijeron que la Marcha Verde era la más grande demostración que se había hecho Bueno, aquí a nivel... bueno, yo no sé, porque a mí no me mandaron a contarla. La gente, yo te estoy diciendo Y, lo que... y las 2 millones de firmas de Leonel Fernández. Sí, a los 2 de millones la de firmas. Lo que te quiero decir es que yo recuerdo precisamente cuando yo era niño, de que eso comenzó ese desfile como a las 9 de la mañana y todavía a las 2 de la tarde había gente desfilando, ¿entiendes? Por el malecón. Es decir, la dictadura no necesita, llega un momento en cuando la dictadura se asienta y comienza a dar su fruto, ya la dictadura no prescinde de ciertos mecanismos de control de la sociedad, que ya no necesita tanto. No quiero decir que la destruya toda, porque eso sería su fin, pero hago la relación, la imagen de la muerte de Trujillo. Es decir, Trujillo andaba solo, en compañía de un chofer, él solo en la parte trasera del vehículo, y un chofer adelante solo. Pues la dictadura cabalga del miedo al amor, pero después en el declive del amor al odio. Claro. Cuando el odio se convierte, cuando el amor se convierte en odio, perdón, y entonces se empiezan a entender que lo que se ha perdido es mucho más que los gananciales en la vida opresiva de la dictadura. Porque no hay nada que valga tanto como la libertad. Sí, aunque si tú analizas cada una de las personas que participaron en el magnicidio, Miguel me podrá corregir si estoy equivocada, cada uno de los involucrados tenía también motivos personales. Motivos personales, porque habían vivido en un círculo de miedo. De la Maza estaba vengando la muerte de su hermano, el piloto. Claro. El piloto que trajo a Jesús de Galíndez aquí y que Trujillo hizo matar aquí, como dicen, como se conoce, como se sabe. Es decir, y muchos otros sufrieron cierto tipo de humillación. Es decir, porque Trujillo abusaba de su poder su círculo íntimo estaba lleno de miedo. Nada más hay que leer los libros, incluso nada más hay que leer La palabra encadenada y leer el libro de Balaguer, Cortesano en la era de Trujillo, y muchos otros el libro de El pequeño César del Caribe, de don Germán Horner, escrito en el exilio, el libro de Galíndez, La era de Trujillo, y todo eso. Trujillo mandó a matar a una gente porque, ¿sabes por qué dicen que Trujillo mandó a matar a Galíndez, que había vivido aquí en el país y que de cierto modo gozó por un tiempo de la tranquilidad que no encontraba en la República en España después de la Guerra Civil, porque él era republicano? Era porque en su libro sugería que Ramfi no era hijo legítimo de Trujillo. Y Trujillo perseguía, cuando mató a Castillo Armas, Trujillo mandó a matar a Castillo Armas a Guatemala. Y después intentó matar a Betancur y esa fue su perdición. Porque no lo logró y ya el mundo era otro. América Latina vivía otros tiempos. Y había algunas democracias en América Latina. Es decir, Rojas Pinilla había caído en Colombia, Pérez Jiménez había caído en Venezuela, Perón había caído en Argentina. Y habían caído otras dictaduras en América Latina. Había una dictadura férrea en Brasil, a pesar de que la presidencia de Juscelino Kubitschek, que fue el que hizo y trasladó la capital a Brasilia en plena selva, en lo profundo de la selva brasileña, para expandir el país, desarrollarlo. No era tan feroz como eran otros dictadores de América Latina. Yo lo que digo es que no sé por qué yo siento que hace mucho tiempo la democracia como sistema político está dando avisos. Yo me pongo a pensar, claro, eso tiene otras lecturas un poquito más profundas, la conciencia de grupo, la dinámica de grupo, cómo las sociedades se envuelven en ciertas dinámicas ante gobiernos antidemocráticos. Pero viendo precisamente el tema de cómo la democracia ha tenido sus altas y bajas, uno se pone a pensar en lo que hablábamos aquí hace unos meses, de cómo en varios países de América Latina las personas han decidido, los pueblos están decidiendo por
opciones políticas distintas, como la izquierda, que en una época donde estaba básicamente liderado por Hugo Chávez, había este gran bloque de gobiernos que se iban tendenciando hacia gobiernos de izquierda, y en algún momento se desarticuló por la sucesión de eventos que se dio en varios países donde esos líderes o cayeron en desgracia por algún tipo de actividad ilícita, o fueron acusados, o algunos muertos o enfermos por varias cosas. Pero yo creo que es importante hablar de eso por lo que está pasando en Colombia con Petro. Yo le mandé la reacción de una parlamentaria partidaria de Petro, que es parlamentaria, sobre su inconformidad con la decisión del pueblo colombiano de no darle en primera vuelta la victoria. Es que no es tan difícil. En toda la historia de Colombia, un gobierno de izquierda nunca ha ganado así, en primera vuelta mucho menos. Lo que yo sí analizo de ese ambiente en donde ahora tienen que irse a este balotaje, esta segunda vuelta, entre un populista, un político de corte evidentemente populista, y un político de izquierda, pues yo creo que va a ser interesante la forma en que se reorganicen esas fuerzas de cara a la segunda vuelta. Y digo que es un síntoma porque estas dos propuestas no vienen de los sectores de poder tradicionales en Colombia, lo que significa que estamos viendo una semillita en donde los pueblos están comenzando a mirar hacia otro lado, no a esta dicotomía que pasa mucho en América Latina, donde hay dos grandes partidos que por lo general se alternan el poder. Creo que es interesante lo que pasa en Colombia. Creo que en cierta forma la misma izquierda en Colombia tenía expectativas un poquito más elevadas, aunque se sabía que era muy difícil que se fueran en una primera vuelta. La verdad es que yo pienso que teniendo en cuenta el último año de Colombia, todo lo que pasó a nivel social, todos estos levantamientos, toda esta inconformidad que existía por el tema de lo que se quería hacer con los impuestos, de lo que se hizo con los impuestos. Yo pienso que la izquierda debió capitalizar de mejor forma este descontento para lograr irse en primera vuelta, porque uno pensaría que con la cantidad de votos que recibió Petro en estas elecciones, en una segunda vuelta estaría fácil, pero no es tan sencillo. Bueno, yo lo que creo que ahí la derecha o el centro nunca en ninguno de nuestros países ha logrado aquilatar o convencerse de la amenaza que representa una fórmula de izquierda en estos países, donde no hay instituciones, donde es muy fácil establecer los cimientos de un gobierno autoritario que va creciendo, fomenta, da su fruto y se convierte en una dictadura. El problema es que en la segunda vuelta, lo que yo temo, porque yo tengo miedo como latinoamericano, porque eso se puede expandir a otros países, que Petro gane las elecciones. Porque el que oye al candidato que quedó en segundo lugar, un señor ya mayor, que no tiene un partido que lo apoye. Ni un discurso interesante. Ni un discurso. Yo creo que el mejor candidato era el que quedó en tercero, que apenas sacó un 23%. Y es muy difícil que esas dos fórmulas electorales, la que quedó en segundo y la que quedó en tercero, se unan por las diferencias que existen entre ellos mismos, porque pudieron unirse antes de las elecciones sabiendo que existía la amenaza para ambos. Pero ya Petro anunciaron apoyo, don Miguel, anunciaron el apoyo a Hernández. Bueno, pero acuérdate que yo tengo familiares colombianos que saben muy bien, y mi nieta mayor nació en Cartagena, Colombia. Es decir, yo tengo un lazo afectivo con ese país, primero porque uno de los mejores periodistas que yo he tratado en mi vida era colombiano, Carlos J. Villalborda, cuando yo trabajaba y era corresponsal de la United Press International, de la UPI. Es decir, yo hace mucho tiempo, y algunos de los mejores escritores que yo he leído son colombianos, quiero decir, de América Latina. Y yo temo que no Montaz, que gane Petro las elecciones, porque es muy difícil. Sí, pero Petro es el candidato menos malo. La izquierda ya no es izquierda, don Miguel, es zurda. Ya la izquierda no es lo que... Mira, déjame decirte algo. Un tribunal español aceptó
una demanda, una acusación contra Petro por asesinato. Sí, de un periodista cuando era parte del grupo M19, que era un grupo paramilitar. Así, fíjate el problema que está enfrentando Petro. El problema no es de Petro, el problema es de ese tribunal populista español. Porque le voy a decir una cosa, ¿cómo usted puede acusar a una persona, específicamente cuando la responsabilidad penal es personal, de un hecho atribuible a un grupo? Eso no es posible. En realidad no es tan sencillo. Eso es EDJ, permiso, eso es EDJ. Es que hay muchísimas formas de establecimiento de tipos de gobierno dictatoriales desde la izquierda como desde la extrema derecha. Porque hablábamos de este señor ahora mismo de Bukele, que es prácticamente de derecha, casi de extrema derecha. Y prácticamente está sentando los cimientos de una antidemocracia en su país. Bueno, tiránica, aproximación a un gobierno tiránico. Entonces, el temor a la izquierda, que como decía de forma primigenia, la izquierda no es izquierda, la izquierda es zurda, la izquierda nace con los mismos vicios ya que nosotros conocemos de los partidos de derecha. Y sí, lo único malo... ¿Perdón? Sí, pero la izquierda siempre será izquierda. Cuando llega, se descubre, se quita el antifaz. Ahora, vamos a hablar de eso mañana, todo el programa. Sí, no vamos a tener invitados, porque tenemos ya el invitado que ha estado esperando y puede darnos muchas informaciones interesantes y muchos consejos sobre una buena forma de hacer agricultura. ¿De hacer gobierno de izquierda? Okay. Así, vamos a hacer la pausa. Gabriel, adelante.